Antes de empezar, nos propusimos una estrategia a seguir y que se basaba en, primero, analizar las necesidades, después desarrollar las ideas y, por último, nuestro proyecto final. Y bueno, principalmente nos hemos basado en parte en este lema, que es uno de los lemas de AMA, que sería la cerveza más urbana para el agua más rural. Era la combinación ideal de todo lo mencionado. Y es muy importante lo que nos habéis transmitido de historia. Le hemos puesto muchísimo cariño. Empezamos jugando con la forma de la botella. La botella pequeña tendría una altura de 183 milímetros. El hombro de la botella. ¿Qué pasaba? Que los elementos diferenciadores que habíamos aplicado a la pequeña no encajaban en este diseño grande. Del tapón. ¿Será que está demasiado caliente? Detalles que marcan la diferencia. Solo cambiando el color del vidrio y tenemos otra botella. ¿El culo es por algo particular? Impresionados. La caja también está muy bien. En general está muy bien. Además es, creo que casi factible de hacer. O sea, quiero decir, es importante para nosotros que se pueda hacer. ¿Qué claves han sido las que nos han llevado hasta este diseño? Que tendría, pues nos hemos fijado un poco en este tipo de curva, un poco esas formas orgánicas muy curvadas. Disfrutar de ese lujo, dejando pozo. Empezamos a analizar los problemas que tenía una cerveza corriente. Y llegamos aquí. ¿Queríais un diseño que fuese tanto para cerveza como para agua? El logotipo va a tener un toque más premium. La artesanía lo hemos reflejado a través del envase. Cambiando el color podría servir para el agua también. Interesante, ¿eh? Es diferencial total. Realmente lo de incluir la piedra Está genial. está muy bien. Los ingredientes y de qué se trata una cerveza balear. Y ya pasamos a la caja. Se empieza también a hacerla en cristal azul. Por resumen de todos os habéis llevado la idea del tapón mecánico. Descartaremos la chapa. Todos habéis hablado, en general, muchos, de la importancia del cuello y del hombro. De la importancia, y la tierra es muy importante. Del color oscuro del cristal. Habéis trabajado las etiquetas, lo habéis trabajado todo. Pero la verdad es que no me he dejado nada porque lo han trabajado todo, ¿no? Y adicionalmente tenemos la posibilidad de una dimensión añadida al producto que sería el olor. Es decir, este material puede adquirir olor. Entonces cuando alguien abre el envase, podría estar oliendo lúpulo o manta y es una sensación a la que el usuario no está acostumbrado, digamos.